días, amada iglesia, amada familia, que el Señor nos continúe bendiciendo. En realidad, qué gran privilegio es saber que podemos reunirnos aún por estos medios para conocer de Dios. Es extraordinario en realidad poder conocer su palabra y poder conocerlo a Él, pero sabemos que aunque la iglesia es ese lugar en donde se nos habla de Dios, se nos enseña quién es Dios a través de su palabra en cada reunión dominical, de ayuno, en cada reunión que tenga cada uno de los ministerios. Sabemos que estas reuniones no reemplazan nuestra intimidad con Dios, lo que significa tener una verdadera comunión con Dios. Así que primero pues te quiero invitar para que después de que escuches esta prédica, vayas en esa intimidad con Dios, solamente tú y Él, y ores y le preguntes a Dios qué más te quiere enseñar sobre estos versículos que vamos a ver a lo largo de la predicación, porque ahí es donde se conoce cara a cara a Dios, en intimidad, en oración con Él. Te aseguro que en esa intimidad, cuando lo hagas, cuando estés solo y estés delante de la presencia de Dios, vas a conocerle aún más y vas a sorprenderte de la grandeza de Dios, vas a sorprenderte de cuán grande es Él, de su conocimiento. Y aprovechemos ahora que gracias a la obra de Jesucristo en la cual nosotros hemos creído, podemos estar cercanos a la presencia de Dios, sabiendo que antes no lo teníamos cerca. Dice la palabra de Dios que antes andábamos en el mundo sin Dios y ahora hemos pasado de ser antes enemigos de Dios, ahora en Cristo Jesús, a ser llamados sus hijos, ¿sí? A ser llamados también sus amigos. Entonces yo te invito, o esta más bien es la primera invitación que Dios quiere hacernos a través de esta predicación. El Señor ha puesto en mi corazón este título que están viendo ahí proyectado en pantalla y es De tumbas a jardines. Y es que a lo largo de esta predicación es el Espíritu Santo quien te va a llevar a ti, quien me va a llevar a mí, a entender de dónde es que nos ha sacado nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dice Lucas 4, del 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Por qué se nos hizo la invitación de que nos apropiáramos de este pasaje? De un pasaje que leyó el Señor Jesucristo del libro de Isaías, como nos lo narra el Evangelio de Lucas. Porque esto que Jesús declaró hace 2000 años aproximadamente, hoy sigue siendo una realidad también para ti y para mí. Pues así mismo como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo de Dios, así mismo cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, en su obra, también hemos sido ungidos por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y así también como Jesús fue enviado con un propósito específico por el Espíritu Santo, de la misma forma tú y yo hemos sido enviados por el Espíritu Santo de Dios con el mismo fin o con el mismo objetivo. Y la prédica de hoy posiblemente nos causa un poco de incomodidad, porque cuando algo se nos dice acerca de generar movimiento, de acción, de ejecutar algo, se nos está sacando de ese lugar como calientito, cálido, confortable en el que nos encontramos como espectadores. Pero sabes que a eso precisamente ha venido el Espíritu Santo de Dios, a incomodarnos en este día, a despertarnos y a sacudirnos,
a levantarnos de esa cama espiritual en la que nos encontramos cómodamente durmiendo desde hace tiempo. Y de verdad que mi oración ha sido el día de hoy para que su Espíritu Santo nos conmueva y que, como dice la palabra de Dios, el amor de Cristo nos constriña y nos constriña hasta las entrañas, porque no podemos seguir dormidos espiritualmente cuando ya Jesucristo nos levantó y nos despertó. Vemos entonces en Lucas 4 del 18 al 21 que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo que habita y que ahora mora en ti y en mí, nos ha ungido, nos ha dado poder para primero dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cómo es esto de dar buenas nuevas a los pobres? ¿O cómo se hace esto? ¿O qué implicaciones tiene el que yo vaya y le dé buenas nuevas a los pobres? Pues claramente, si observamos la palabra que está subrayada en la diapositiva, observamos que el dar de primera mano ya nos está mostrando que es un verbo. Y como un verbo nos está invitando a la acción, ¿sí? Pero para que este verbo se haga una acción, una realidad, se ejecute, necesita de un sujeto. Y yo te quiero preguntar en este día, o más bien quiero que te preguntes, ¿quién crees que es ese sujeto que le puede dar acción a ese verbo de dar las buenas nuevas, como dice ahí, a los pobres? Y yo quiero que levantes tu índice y te apuntes hacia ti mismo. Porque ese sujeto que necesita acompañar ese verbo que está ahí señalado en la diapositiva, ese verbo del dar, ese sujeto somos tú y yo. Entonces, ya sé que el sujeto soy yo, que debo poner en acción ese verbo del dar. Y la pregunta ahora es, ¿qué doy? ¿Doy mi tiempo? ¿Doy mi dinero? ¿Doy mi amor? ¿Doy mi cariño? ¿Qué puedo darle? La palabra de Dios lo dice. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios para dar las buenas nuevas a los pobres. Y eso de dar las buenas nuevas a los pobres es presentarles al Evangelio. Dar buenas nuevas a los pobres es presentarles a las demás personas, a las que están afuera, al Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo mismo. Es decirle a esa persona, mira vecino, los relaciono, vecino, Jesús, perdón, te presento a mi vecino, ya lo conoces muy bien, pero vecino, te presento a Jesús, te presento a mi Señor y mi Salvador, te presento a la esperanza de vida. Y como podemos observar, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu Santo de Dios que habita ahora en nosotros gracias a Jesucristo, no solo para que esta unción de la cual habla la palabra esté en nosotros, sino, como dice las mismas Escrituras, para que esa unción sea enviada, es decir, sea compartida, así como Jesucristo nos la compartió a cada uno de nosotros. ¿A quiénes? A los que dicen ahí, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los que éramos ciegos, a los que estábamos oprimidos. Porque las buenas nuevas, que es el Evangelio, que ya dijimos que es Jesucristo mismo ahí revelado en las Escrituras, es el único que puede darle esperanza a los pobres. Es el único que puede sanar a los de corazón quebrantado. Es el único que puede hacer libre a quien está viviendo en cautividad y a los que están siendo oprimidos. Jesucristo es el único que puede dar vista a los ciegos con su luz, porque como lo dice en Juan 8, la parte B del versículo 12, Él es la luz de la vida. Y todo esto sucede, todo esto se hace una realidad cuando una persona conoce el Evangelio, conoce de Jesucristo, cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios y obedecemos predicando del año agradable del Señor. Quiero mostrarte a través de el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, cómo ese Evangelio que es Jesucristo mismo puede tomar a una persona que está en tumbas, literalmente, y puede transformarla con su palabra,
para que comience a vivir en jardines. ¿Y cuáles son esos jardines? Los jardines de la libertad que trae Jesucristo. Los jardines de la libertad que da Jesucristo y que es Jesucristo. Inicialmente recuerdas que yo te hice la invitación para que sacaras tu Biblia, para que tomaras un resaltador y resaltaras, valga la redundancia, ese versículo principal. Pues ahora quiero hacerte la misma invitación, pero esta vez quiero que a medida que vayas leyendo detenidamente en tu Biblia y vayas prestando atención, vayas resaltando todo aquello que el Espíritu Santo te quiere llamar la atención el día de hoy, porque en realidad es el Espíritu Santo quien quiere revelarte algo más allá, más que de 30 minutos que podamos compartir acerca de la palabra de Dios, te puede enseñar. Por eso vuelvo y te invito para que en esa intimidad con Dios, más adelante, cuando estés solo tú y Él, puedas volver a retomar esta lectura y puedas pedirle a Dios que te revele aún más profundidades de las cuales no conocemos. Y vamos a comenzar con la lectura en Marcos 5, del 1 al 20. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos entonces a desglosar un poquito estos versículos. Y vamos a comenzar con el versículo 2, quien nos muestra claramente que Jesús y sus discípulos acababan de llegar a una ciudad que se llama Gadara, una ciudad romana que hacía parte de una región que se llama Decápolis. Y al parecer esa zona a la que llega Jesús con sus discípulos está totalmente desierta y, o sea, no está habitada por personas, por decirlo así. Y podemos darnos cuenta que tal vez no es tan factible encontrarse personas en ese lugar, teniendo en cuenta que la Biblia describe que ese sitio alberga sepulcros o alberga tumbas, como lo quieras llamar. Pero en medio del relato, las escrituras nos mencionan que sí hay una persona que efectivamente sale de medio de esos sepulcros. Y para que una persona viva en medio de tumbas, en realidad debe estar muy fuera de sus cabales o fuera de sí mismo.
Porque una persona coherente, una persona racional, no estaría viviendo en tumbas o en sepulcros. Este hombre definitivamente no estaba lúcido. Dice la palabra de Dios que este gadareno estaba poseído por espíritus inmundos desde hacía ya mucho tiempo atrás. Eso lo puedes ver en Lucas 8:29, la parte B. Y te preguntarás cuáles eran las consecuencias de que este hombre estuviera poseído, qué pasaba con su vida, qué pasaba con este gadareno. Primero, te puedo decir que una de las consecuencias de que este hombre estuviera poseído por esos espíritus inmundos es que no solamente tenía un solo espíritu inmundo, la palabra de Dios dice que tenía una legión. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque este término legión era un término del ejército romano que se utilizaba para indicar a una sección de 6.000 soldados aproximadamente. Y aunque la Biblia no nos especifica cuántos espíritus inmundos este hombre gadareno tenía, o había sido poseído, más bien, este hombre gadareno, sí nos dice que fueron muchos. A veces, si leemos las escrituras, podríamos decir aproximadamente fueron 2.000 espíritus inmundos que esta persona tenía dentro de sí mismo, pero en realidad no es así. Podríamos interpretar que fueron 2.000, diría alguien, porque fueron el número de cerdos, el número de hato de cerdos que se encontraban en ese lugar. Pero como podemos ver, una sola persona podía ser poseída por muchos espíritus inmundos. Sea cual sea la cantidad de espíritus inmundos que este gadareno tuviera dentro de sí, en realidad lo que verdaderamente nos debe llamar la atención es ver cuánto daño estos espíritus inmundos pueden hacerle a una persona. Estos espíritus inmundos generaban en este hombre, en este gadareno, no solamente locura, generaban temor, generaban agresividad y aislamiento. Eso lo puedes ver también en Mateo 8, la parte B del versículo 28. También se generaba en esta persona tormentos, Hechos 5:16, heridas, ya sea con piedras, como lo puedes ver ahí en el versículo 5, o como en otros casos de otras posesiones demoníacas que se pueden ver en las escrituras. Estos demonios, estos espíritus inmundos también hacían que la persona se lanzara en el fuego o se intentara ahogar, como lo ves en Marcos 9:22. En fin, y podríamos mencionar muchas otras consecuencias que llevaban estos espíritus inmundos a que la persona viviera. Y es que, como dice la palabra de Dios, el enemigo es un ladrón. Y vamos a verlo en Juan 10, la parte A del versículo 10. Y este enemigo como ladrón no solamente ha venido para hurtar, sino que también ha venido para matar y ha venido también para destruir. ¿Y qué estaba destruyendo el enemigo en este hombre gadareno? ¿O qué estaban destruyendo aquellos espíritus inmundos en la vida de este gadareno? Primero podríamos hablar de sus relaciones familiares y con la sociedad en general. Porque al vivir en esos sepulcros o en esas tumbas, por su agresividad, no podía estar con nadie, porque claramente podía lastimar a otra persona sin siquiera ser consciente, podía lastimarla físicamente, ¿sí? Aparte de eso, podemos ver que este gadareno vivía siendo rechazado o exiliado, porque ni siquiera podía vivir dentro del pueblo, sino a las afueras, en el cementerio, en las tumbas. Claramente no podía trabajar, no tenía lucidez para poder hacerlo y nadie lo iba a contratar con semejante locura. Pero eso indicaba entonces que si no podía trabajar, no podía comprar comida. Y la pregunta es, ¿de qué se alimentaba esta persona? ¿De qué vivía esta persona? No podía ni siquiera tener limosnas de alguien porque todos le huían. Todos se apartaban de este gadareno precisamente porque estaba endemoniado y era una persona muy agresiva. Entonces, posiblemente este gadareno se alimentaría de sobras, de basura, de lo que encontrara por ahí, botado o regado. Otra de las consecuencias, y creo que es la más significativa de todas, y es que este hombre vivía sin Dios. Ni siquiera le conocían y claramente no lo iban a dejar entrar a una sinagoga,
porque con semejante locura nadie lo iba a querer ahí. Y ahora, de pronto quiero hacerte una aclaración, porque esta prédica no es para generar algún tipo de temor, ni para infundir en tu mente que puede ser poseído por un espíritu inmundo, ni nada de esto, porque la diferencia de este hombre gadareno y de la nuestra es que ese hombre que se relata en el Evangelio no había creído en Jesús, ni siquiera conocía a Jesús, no conocía de Dios. En cambio, tú y yo sí le conocemos, sí hemos creído en Él y estamos seguros por la fe de que Cristo habita y mora en nuestro corazón. Pero no es una fe sin fundamento, sino que la misma palabra de Dios lo certifica o lo rectifica y lo asegura, diciéndonos en Efesios 1, del 13 al 14, que la prueba de que Dios es el único que tiene acceso a nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios, quien nos ha sellado y nos dice que somos ahora propiedad de Dios. Dice Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como propiedad de Dios, nadie más tiene acceso para entrar a nuestra vida, solamente Él. Ahora te preguntarás ¿por qué traer a colación la historia entonces de un endemoniado gadareno el día de hoy? ¿Qué tiene que ver ese endemoniado conmigo? ¿De qué me sirve el entender o conocer esta palabra el día de hoy? Bien es cierto que ninguno de nosotros puede ser poseído físicamente por un espíritu inmundo, pero también es cierto que cada uno de nosotros sí puede ser oprimidos por ellos. Y vamos a explicar a qué se refiere cuando hablamos de la palabra oprimidos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y caemos ante las mentiras que nos trata de sembrar la carne, el mundo y Satanás, pasamos a ser oprimidos por el pecado. Y cuando pecamos, claramente no estamos viviendo de manera experiencial en esa libertad que por fe Jesucristo ya nos entregó a cada uno de nosotros, sino que terminamos haciendo vivir áreas de nuestra vida en opresión, en sepulcros, tal como le pasó a aquel hombre. Y tal vez pensaremos que ninguna de nuestras áreas están bajo esa condición. ¿Cómo se les ocurre que alguna de mis áreas va a estar en un sepulcro, en una tumba? Pero observemos qué pensaba el Señor Jesús acerca de aquellas personas que tal vez como tú o como yo tenemos ese tipo de pensamiento y consideramos no tener ninguna áreas en sepulcros. Dice Lucas 11:44. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y es que ni siquiera nosotros somos conscientes de los sepulcros en los que tenemos metidas algunas áreas de nuestra vida, porque solamente se pueden ver a través de la fe. Fe que, como sabemos, viene por el oír, y oír que viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque es el Espíritu Santo quien nos revela esto y quien nos conduce a la sanidad cada vez que nosotros meditamos en su palabra. Y hoy podemos estar siendo como esos escribas o como esos fariseos que describe ahí el Señor Jesús en Lucas 11:44, conocedores de la palabra de Dios. Y digo conocedores entre comillas porque este término hoy en día se ha convertido en un guardar intelectualmente lo que dicen las Escrituras. Pero esto no tiene nada que ver con lo que verdaderamente significa el conocer a Dios, porque para yo conocerle necesito tener tiempo, necesito tener intimidad con Él. Y lo que verdaderamente certifica que yo le estoy conociendo, o mejor aún, que yo conozco a Dios, es el fruto. Y no es un fruto que proviene de mí, de mi fuerza, de mi carne. Es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 22 al 23. Ya nos lo sabemos de memoria. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y lo peligroso de no conocer a Dios, de no conocerle verdaderamente en intimidad, es que vamos permitiendo o vamos aceptando cualquier tipo de información, cualquier idea errónea que el enemigo nos presenta, porque él es experto en camuflar sus mentiras, aún con la misma palabra de Dios. Dice Juan 8:44, parte B. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y lastimosamente cuando nosotros le creemos al diablo, le creemos a Satanás, al padre de la mentira, como lo vemos ahí, comenzamos a generar en nuestra vida esquemas o fortalezas mentales que nos conducen a vivir en opresión, que nos conducen a meternos en sepulcros de esclavitud. Y quiero mostrarte con algunos ejemplos cuáles son algunos de los sepulcros en los que podemos tener áreas de nuestra vida en este momento. Tal como el Gadareno, podemos estar viviendo en sepulcros de locura o sepulcros mentales. ¿Y cómo se manifiestan estos sepulcros mentales? Se pueden manifestar de muchas formas. Una de ellas, la depresión, algo que comúnmente la mayoría de personas sufren. Pensamientos de baja autoestima, tal vez tormentos, tal vez pensamientos de temor, tal vez pensamientos de dudas, de incredulidad, de desconfianza, tal vez trastornos mentales, dentro de eso están los trastornos de personalidad, etc. Y estas mentiras que, como vemos, vienen acá a la mente, vienen por parte del enemigo, y lo peligroso es que cuando las aceptamos en nuestra mente, hace que nos olvidemos de una verdad muy importante. Y esa verdad importante está en 1 Corintios 2, la parte B del versículo 16. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La gran verdad de que no tenemos una mente que está viciada de mentiras, sino una mente de Cristo, la cual tiene pensamientos de depresión, pensamientos, no sé, de trastornos mentales. ¿Será que así es la mente de Cristo? No. La mente de Cristo contiene pensamientos verdaderos, pensamientos honestos, pensamientos justos, pensamientos puros, pensamientos amables, de buen nombre y dignos de alabanza, como dice Filipenses 4:8. ¿Y de quién hemos aprendido esto? De que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Acaso no ha sido de Jesucristo? Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De Cristo hemos aprendido, hemos recibido, hemos oído y visto pensamientos coherentes, pensamientos de verdad, que no nos generan ningún tipo de opresión, sino antes al contrario, nos generan libertad. ¿El enemigo queda contento con que solamente haya una opresión en nuestra mente? ¿Será que hasta ahí termina el trabajo del enemigo? Pues no. No solamente quiere robarnos esa paz en nuestra mente, sino que quiere conducirnos a algo más allá. Ya vimos que él es un ladrón y solamente ha venido a robar, a destruir, pero también a matar. Y quiere vernos en sepulcros, quiere vernos heridos, con heridas no solamente acá, sino aún físicamente. Quiere vernos en vicios, quiere llevarnos, si es posible, al suicidio o hacernos daño, ese daño al templo de Dios, al templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Quiere llevarnos tal vez a tener ataques de pánico, a tener ataques de ansiedad, a que seas un obsesivo compulsivo, a que seas un agresivo, a que estés en aislamiento, en fin, entre otras cosas. Sepulcros, como podemos ver, que no nos ha llevado Dios, sino que nos ha llevado el enemigo. Porque mira verdaderamente dónde quiere Dios que nosotros estemos, a dónde nos quiere llevar la palabra de Dios. Dice Juan 10, del 10, la parte B al 11, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia.
En la cruz, Cristo, nuestro buen pastor, como lo dice el versículo, dio su vida por nosotros, por sus ovejas. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros compartamos, el Evangelio, que es Jesucristo mismo. Dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 20-21 de Juan 10. Muchos de ellos decían, demonio tiene, porque Jesús estaba declarando estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y es que, ¿puede acaso Satanás abrir los ojos a los ciegos? ¿Puede y quiere Satanás abrirle los ojos a los ciegos? Por supuesto que no. Porque ¿sabes quién verdaderamente es el que sí quiere, el que verdaderamente sí anhela, sí desea que vivamos una vida en libertad? No es otro, sino Jesucristo. Lo vimos al inicio de la predicación en Lucas 4, versículos 18 al 21, que Jesús ha venido a darnos libertad a los que estamos siendo oprimidos y a los que están siendo cautivos por la esclavitud del pecado allá afuera. Pero, ¿qué será que se necesita para que yo salga de esa opresión y para que los cautivos que están afuera queden libres de esa esclavitud del pecado? Dice Juan 8:31, la parte A al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad y creer en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es una cosa, es una persona y esa persona es Jesucristo. ¿Y cómo conocemos entonces a esa verdad que es Jesús mismo para poder andar en libertad? Dice la misma palabra de Dios en Juan 17:17, palabras del mismo Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de su palabra, la cual es verdad, es que no solamente el endemoniado gadareno pudo ser liberado de la esclavitud del pecado, sino aún también nosotros. Y es que por medio de la palabra dada por Jesús, es que hemos sido sacados de aquellos sepulcros en los que se encontraban algunas áreas de nuestras vidas. Y es que en el momento en que nosotros escuchamos o leemos la palabra de Dios y creemos sobre todo en ella, en eso que escuchamos y en eso que vemos y en eso que leemos, el Espíritu Santo la comienza a hacer una realidad en nuestra vida. Por lo tanto, esa liberación no sucede a causa de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, de nuestra berraquera, sino que solamente obra y actúa por la fe y la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu Santo obre a causa de la fe, debe haber intimidad. Porque desde la comodidad de nuestra cama, dormidos y cerrados los ojos, mirando hacia adentro, y la Biblia también cerrada, no vamos a conseguir tener una intimidad con Dios. Porque para tener intimidad con Dios requiere pararse, requiere despertarse, requiere buscar, requiere llamar a Dios. Como dice su palabra en Mateo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice la misma palabra de Dios en Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y es que somos parte de esos pocos que hemos hallado el camino que lleva a la vida, pero nos hemos quedado siendo conformes con haber entrado solamente nosotros. Y estar adentro, desde esa puerta angosta, desde esa puerta que es Jesucristo, mirando cómo los demás aún están por fuera. Y nos hemos quedado solamente con esa gracia de Dios. Y ya, la gracia de Dios es para mí. Qué bonito, qué lindo. Pero ¿en dónde está el compartir de su gracia y de su amor?
Dice primera de Juan 2, versículos 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Ungido por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dando libertad a los cautivos, a los oprimidos y dándole vista a los ciegos. ¿Y ahora cómo ando yo? Por eso es tan importante conocer y apropiarnos de esta verdad que está aquí en sus escrituras. Que el mismo Espíritu Santo que nos ha ungido, nos ha enviado a compartir acerca de Jesucristo, la única verdad que da libertad. Y aquí quiero compartirles un testimonio personal. Hace muchos años yo llegué a la vida cristiana y en realidad antes de llegar y conocer del Señor Jesús, les puedo decir que me sentía totalmente vacía, sin un rumbo, sin un propósito. Mi vida no tenía ningún sentido y así lo sentía y cada día de mi vida lo vivía de esa forma. Y recuerdo un día, esto a nadie se lo he contado, solamente a mi esposo y Dios solamente lo sabe, pero quería compartírselos porque a veces no pensamos cuánta similitud puede haber en las escrituras con nuestra actualidad del día de hoy. Antes de conocer a Dios, yo veía que todas las personas católicas o personas que tenían otro tipo de religión sentían cierta cercanía con Dios, pero yo no sentía ninguna cercanía con Dios. Yo iba a una iglesia y como que no sentía nada, no conocía quién era Dios, ni siquiera entendía de lo que me estaban hablando. Y recuerdo un día estar tan necesitada porque sabía que lo que me hacía falta era Dios de cierta forma. Decidí entrar en una iglesia y claramente en esta iglesia depositaban las cenizas de las personas que habían fallecido. Era una iglesia católica y estaban las lápidas ahí en las paredes. Y recuerdo que en una de esa ocasión que fui, quería supuestamente hablar con una persona que ya había fallecido y que nunca conocí, un familiar, y me sentía absurda tocando una lápida porque decía adentro, eso está vacío. ¿Quién me puede responder del otro lado? ¿Quién me puede decir qué necesito? Y me sentía totalmente triste, totalmente vacía y sentía que necesitaba la respuesta de Dios, pero no la conseguía. Y recuerdo que me fui de ese mismo lugar totalmente vacía, totalmente triste. Pero lo que quiero contarles es que hay tanta similitud con este gadareno y mi vida, porque justamente esa iglesia estaba dentro de un cementerio. Y cuando leía la palabra de Dios y veía la historia del gadareno, dice que cuando Jesús sale de la barca con sus discípulos, sale de medio de los sepulcros una persona. Y me daba cuenta que esa persona, que era ese endemoniado gadareno, en la vida en la que yo estoy viviendo, o en ese momento más bien en el que no conocía al Señor Jesús, esa persona también era yo. También literal salía de en medio de los sepulcros, en medio de la tumba, buscando a Dios desesperadamente, sin poder encontrarlo en los sepulcros. Y les quiero contar esta historia porque en realidad, como podemos ver a través de mi testimonio personal, así mismo como yo me encontraba hace muchos años y gracias a Dios pude encontrar de Dios, pude encontrar esta iglesia que ha sido mi primera y mi única iglesia, mi familia, la que me ha enseñado todo lo que sé. Afuera hay millones de personas que están en la misma situación en la que yo me encontraba. Literalmente pueden estar buscando en sepulcros a Dios o pueden estar en áreas de su vida totalmente sumergidas en sepulcros porque no conocen a Dios. Están siendo cautivas por el pecado, andando con una vida completamente sumergida en esas tumbas.
sin un control, sin una lucidez, totalmente aislados, totalmente apartados, rechazados y comiendo aún de la basura que nos ofrece el mundo, la carne y Satanás. Y aún dentro de la misma iglesia de Dios, podemos estar teniendo a nuestro alrededor personas que tienen áreas de su vida en sepulcros, cuando deberían estar viviendo bajo la experiencia en esos jardines, como veíamos, es la libertad en fe que Cristo trajo, que Cristo nos obsequió. Y quiero decirte que esta prédica en realidad ha tocado las fibras de mi corazón y realmente anhelo que esta prédica también te toque a ti en este día. Y más que un anhelo mío, es un anhelo de Dios, porque definitivamente no podemos seguir viviendo con una parte de nosotros o con áreas de nosotros en sepulcros. Y debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios, que ha venido a morar ahora en nosotros, para que consuma ese pensamiento, tal vez de indiferencia, que no es de su agrado, y que nos lleve a predicar las buenas nuevas, el año agradable del Señor. Porque en realidad hubo muchas personas que me vieron salir del sepulcro, hubo muchas personas que me vieron salir del cementerio, pero nadie se acercó a mí a compartirme de Dios cuando yo lo necesitaba. Y muchas personas tal vez me vieron de lejos y como tal vez a ese gadareno querían sujetarlo con grilletes, con cadenas, y tal vez no podían. Pero sabes que hubo una persona que cuando estabas dentro de ese sepulcro, cuando estabas dentro de esa tumba o dentro de ese cementerio, Dios estaba observando y no solamente se quedó como un espectador mirando cuán triste, vacío y miserable te sentías, sino que tuvo misericordia de ti y decidió acercarse para que tú le conocieras, para que yo también le conociera. El predicar el año agradable del Señor no es predicarlo en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, sino con el Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es quien nos ha ungido, no solamente ungió a Jesús, nos ha ungido gracias a Jesucristo a cada uno de nosotros. Dice Zacarías 4, la parte B del versículo 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No se trata de ganar a las personas que están afuera y sacarlas de aquellos sepulcros por nuestra capacidad, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo vino para eso, para derribar fortalezas mentales, todos esos argumentos y toda esa altivez que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Y hoy quiere enseñarnos a través de este ejemplo que todo espíritu inmundo, que todo pensamiento, fortaleza mental que se levanta en contra de él se puede sujetar y se puede echar fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús y con el poder de su Santo Espíritu, el cual, como lo hemos visto hoy, mora y habita en nuestros corazones. Así que la invitación para concluir el día de hoy es que le compartas a toda persona, que sea creyente, que no sea creyente, porque está viviendo tal vez en tumbas, y que la lleves de esas tumbas a conocer, a corresponder y compartir el amor de Dios que nos lleva a través de Cristo y con la ayuda de su Santo Espíritu a vivir en los jardines de la verdad, verdad que produce en nosotros una libertad. Así que la invitación es para que cuando se acabe esta reunión, sigamos cada uno de nosotros con este pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón y no lo soltemos. El Espíritu del Señor está sobre ti y está sobre mí, por cuanto me ha ungido y te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado y te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos, pero también lo ha hecho para ti. Y vista a los ciegos. Te ha enviado y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que Dios los bendiga. Los invito para que ahí donde están, oremos y entreguemos este resto de reunión en las manos de Dios y le pidamos, como lo veíamos hace un rato, que
nos ayude a cumplir con ese llamado claro que nos ha venido a revelar el día de hoy y que creo que para nadie era un secreto, solo que a veces ignoramos el llamado de Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias primeramente, Señor Jesús, porque como lo vimos en la prédica, Señor, tú solamente no te quedaste como un espectador, viendo cómo nos consumíamos, Señor, en el pecado, viendo cómo estábamos en el lodo cenagoso, Señor, cómo nuestra vida era vil, bendito Dios, y miserable, Señor, antes de conocerte, Señor. Tú no te quedaste solamente viéndonos, Dios. Tú diseñaste, Padre Dios, un plan perfecto, un plan soberano, bendito Dios, que tu Hijo Jesucristo ejecutó a la perfección en obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa obra, Señor, no solamente quedó ahí en la cruz, sino que tu Hijo Jesucristo nos ha dado, bendito Dios, de tu Espíritu Santo, Señor, el cual es la zarra, Señor, la garantía, bendito Dios, de que somos tus hijos, de que ahora somos, bendito Dios, hechos hijos de Dios, Señor. Gracias, Padre Santo, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. No solamente queremos quedarnos con esta unción que nos ha sido dada por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos seguir, bendito Dios, el llamado que tú nos has hecho, Dios, por tu Espíritu Santo. Tú nos has enviado, Señor, a proclamar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable, Señor, y no lo estamos haciendo. Perdónanos, Dios, porque desde la comodidad de nuestra cama tal vez pensamos, Señor, que podemos alcanzar aquellas tumbas, Señor, en las cuales se encuentran nuestros hermanos, Dios, o las personas que están allá afuera, Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido sensibles, Dios, como tú lo has sido, Señor. Porque no nos hemos movido a misericordia como tú te moviste a misericordia con nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos des valor, que nos des de nuevo de tu palabra, porque tu Espíritu Santo, Dios, como lo dice una canción, no solamente ha venido a consolarnos, no solamente ha venido a bautizarnos, Señor, o a ser nuestra garantía, también nos ha venido a empoderar, Dios, de ese propósito, de ese llamado, Señor, que tú nos has hecho, Dios. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a ser luz para las naciones, a llevar tu evangelio, que es Jesucristo mismo, Señor, y a darle libertad a aquellos cautivos que están allá afuera, a aquellos que están quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, Señor, a darle libertad a los oprimidos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, aún también por lo recibido de tu mano, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Nos has dado más de lo que nosotros merecemos, bendito Dios, o de lo que nosotros siquiera queremos, Señor. Gracias, Señor, y queremos, bendito Dios, no solamente agradecerte, sino retribuirte, Dios, con lo que a ti te pertenece, con lo que a ti te corresponde, Dios, el cual es el 10%, Dios, de todo lo que nos has dado, Señor. Te pedimos que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, que las entregamos a ti, Señor, no con tristeza, no por imposición, Señor, sino en obediencia, esa obediencia en amor, Señor, deleitándonos, bendito Dios, de que estamos dándote lo que te corresponde, Señor. Te damos gracias por esta tu iglesia, Señor, la cual nos permites, bendito Dios, compartir como hermanos, Señor, y experimentar también tu amor los unos con los otros. Gracias te damos, Señor, por este día y te pedimos, Señor, que tu presencia, como lo sabemos, Dios, siempre esté con nosotros, siempre nos acompañe, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde, bendito Dios, día tras día, cuál es ese propósito por el cual nos has llamado, Señor, y nos ayuda a cumplirlo. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la unción y poder de tu Santo Espíritu. Amén.